Estamos siendo bendecidos por el Señor y parece que ya tendríamos que estar cerrando el programa, pero Dios quiere hacer algo más. Amén. Dios quiere hacer algo más en nuestra vida y de seguro Dios va a hacer algo grande en la vida del varón que el hermano está pidiendo oración. Porque el Señor sabe todas las cosas. Amén. Porque tiene el llamado de Dios. Y a veces es necesario pasar por situaciones. Porque Él hablaba de la fe del hermano. Y a veces Dios prueba nuestra fe. Amén. Pero en esta mañana hemos compartido en Lucas, en el capítulo 24, hemos leído la palabra del Señor. En este capítulo 24 tenemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos donde Jesús se le aparece a los dos discípulos que iban camino a Emaús, donde iban comentando lo sucedido de la muerte de Jesucristo. También tenemos donde Jesús se le aparece a los discípulos. Y al final tenemos la ascensión de Cristo al cielo. Pero hemos reflexionado sobre 3 versículos de la palabra de Dios. Y nos habla, como dije, de la resurrección, donde estas mujeres van al sepulcro a llevar las especies aromáticas, una costumbre que se hacía en aquel tiempo para embalsamar al cuerpo de los que morían. Pero se hallaron con una sorpresa muy grande. La palabra del Señor nos dice que hallaron la piedra removida. Y esa piedra era imposible de mover. Una, porque tenía el sello del Imperio Romano. No podían tocar. Pero allí estaba abierta esa cueva donde estaba, mejor dicho, el cuerpo de Jesús. Y ellas comenzaron a tener miedo, comenzaron a tener temor. Se espantaron, se asustaron, dice la Biblia, porque no vieron el cuerpo del Señor. Aleluya. Pero allí dice la palabra de Dios que allí había 2 varones, 2 ángeles, que le hicieron una pregunta. Y esa pregunta que hemos leído, el verso 5 dice: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor ya había resucitado. El Señor ya les había hablado de que Él iba a padecer y que al tercer día iba a resucitar. Pero estaban cegados, estaban confundidos, que no se acordaban de estas palabras. Pero qué bueno es poder acordarse de las palabras del Señor, de esas palabras que cuando venimos al Señor, Él nos entregó una palabra. Pero a veces nos olvidamos de esa promesa de Dios para con nuestras vidas. Qué lindo cuando recibimos la palabra, que Dios nos va a bendecir, que vamos a ser predicadores. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, las dificultades, que es parte del Evangelio, muchas veces queremos retroceder. Muchas veces queremos dejar y decimos: ¿dónde está Dios? Dios está allí. Amén. Su palabra es fiel y si Él prometió, lo va a hacer. Los ángeles dicen: no está aquí, ha resucitado. Y ahí les recuerda: acordaos de lo que les habló,
¿Qué les habló? Jesús les había hablado que era necesario morir y que al tercer día iba a resucitar. Gloria a Dios. Hoy la gente que no conoce a Jesucristo celebra la Pascua. Pero qué importante, como decía el pastor en el culto especial, ¿qué significa la Pascua? Y muchos no conocen lo que significa la Pascua. Hablando de la gente que no conoce a Jesús. Y eso se celebró en el desierto. El Pesaj, el pasar por alto, la liberación de la esclavitud de allí de Egipto, donde estaba el pueblo de Dios. Donde Dios le mandó al pueblo que sacrificara un cordero y que comieran ese cordero, y su sangre debería ser pintada en los dinteles de las puertas, donde iba a pasar el ángel de la muerte. Es una historia maravillosa. Y eso es un tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Él ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de Dios fue a la cruz, derramó su sangre, su preciosa sangre, por mí que soy pecador, para que pueda alcanzar misericordia. Y aquí los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y el verso 7 dice: diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Les recuerda nuevamente. Entonces, dice la palabra de Dios, ellas se acordaron de las palabras del Señor Jesús. Es como si todo se había terminado ya. Algunos agarraron sus redes, sus riles, su barca. Pero Jesús ha resucitado. Él está vivo, y más de 2000 años atrás. Así que celebremos, como dice el apóstol Pablo, celebremos porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y allí empieza. Salieron a dar las buenas nuevas a los discípulos. Le contaron lo que había sucedido. Dice la palabra que a los discípulos les pareció locura. Hay gente que le parece locura el Evangelio. ¿Cuántas veces nos dijeron que nosotros estábamos locos? Pero estamos locos por Jesucristo, porque Él nos salvó. Él nos dio vida eterna. Y Él vive para siempre. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ella y no le creían. Hasta los discípulos no creían. Entonces salieron, dice, a correr para ver si era cierto. Qué bueno que en esta mañana le puedas creer a Jesucristo. Qué bueno que le puedas creer al Señor que Él tiene el milagro para tu vida. Y no bajar la mirada como Pedro, sino que tenemos que tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Porque Él vive. El versículo 12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa
maravillándose de lo que había sucedido. Qué bueno. Él vive. Amén. Él reina para siempre. ¿Por qué buscáis, amigo, entre los muertos al que vive? A veces buscamos en personas que están muertas, que no tienen nada de Dios. Y le escuchamos más a las personas que no tienen a Dios en vez de escuchar a Dios. Yo no quiero que usted me escuche a mí, pero ahí Dios nos dejó su palabra para que escudriñemos la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ahí tenéis vida eterna. Amén. Ellas son las que hablan de mí. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Hay personas vivas que están muertas, que no tienen nada. Pero Dios vive. Él ha resucitado. Y qué bueno es poder creerle a Jesucristo. Creer en su palabra. Creer que tiene palabras de vida eterna. Busquemos a Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de venir a Jesús. No busques en cosas vanas. El mundo te ofrece tantas cosas, pero son cosas que perecen, que no te llevan a ningún lugar, que no tienen vida. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿En quién está buscando usted? ¿Busca en este Dios vivo? ¿Sabe lo que la palabra dice? Que hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tengo que hacer? Dirá usted. Nada. Solo abrirle el corazón a Cristo y reconocerse que es una persona pecadora, que sin Cristo usted no puede hacer nada, y comenzar a vivir una vida nueva que Jesucristo nos brinda. Gloria a Dios. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero clamar a Dios por tu vida, amigo, tú que estás allí. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros y Él tiene el poder para libertarte, para sanarte. Dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz. Nos limpió con su sangre. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios vive. ¿Por qué buscáis el que vive entre los muertos? Él está aquí en esta mañana. Oramos a Dios, Padre Celestial.